Teníamos algunas preguntas. Roberto, muchas gracias por atender esta llamada de las Guarmis, porque ayer en el chat de las Guarmis circulaba alguna información de las sugerencias que hay que tener en este contexto, más aún porque la inseguridad creo que es uno de los temas particulares de la ciudadanía que siente temor. ¿Cómo reconocer un censista? A qué momento uno debe estar? ¿Qué pasa si un censista no llega a estarlo? Primero, Roberto, quisiera saber el balance que tienen hasta ahora del censo. Sé que el tema digital también fue algo innovador, pero además muy retador. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Gracias, Denise. Un gusto estar acá. Y sobre todo, venir a, obviamente, aclarar cualquier duda que tengan los usuarios. A ver, quizás por ir un poquito en orden, ¿no? El censo digital. El censo digital estuvo vigente todo el mes de octubre. Estuvo vigente 17 horas al día, de 7 de la mañana a 12 de la noche. 17 horas por los 31 días del mes, son 527 horas que el censo estuvo habilitado. En un inicio, digamos, siempre hay usuarios que tenían obviamente sus dudas, ¿no? Del tema de los ciberataques, que la información no estaba segura y demás. Y lo que quiero mencionar es que el reporte final de este censo en línea fue que durante esas 527 horas nuestro sistema informático no sufrió ningún tipo de vulneración. Es más, nuestro sistema permitió identificar y bloquear más de 2 millones de ingresos anómalos, muchos de ellos intentos de ataque. Con lo cual, en resumidas cuentas, 2.300.000 personas se pudieron censar por internet. Para la historia de los censos, que lo hacemos desde 1950, realmente es un hito, muy contentos de eso. Pasamos la página y ahora estamos en el censo presencial que tú acabas de mencionar. O sea, el digital ya terminó completamente, ya no es una opción para alguna persona que digo, por ejemplo, yo que tenía presente, no lo hice y ahora me tocará el presencial. Pero por despistada, por bestia prácticamente. No, bueno, mira, en el tema del digital hemos conversado con varios usuarios, sobre todo especializados. Estamos evaluando la posibilidad de ampliarlo, pero lo vamos a hacer sobre una lógica controlada. No te quiero hablar muy complejo, pero sí. Antes tú lo tenías totalmente abierto en la página web, te podías ingresar en censoecuador.gov.es y te podías censar. Ahora lo vamos a hacer controlado. Eso quiere decir que cuando el censista llega a tu vivienda y si tú quisieras censarte por internet, nuestro censista te va a habilitar la posibilidad de poderte censar por internet, te va a habilitar tu número de cédula para que te puedas loguear. Este mecanismo lo estamos aplicando en las 3 provincias que en este momento están en estado de excepción, como para que tenga una opción la ciudadanía, y lo estamos evaluando si es que lo podemos ampliar para otras ciudades. No obstante, estamos en el censo presencial, arrancó como tú mencionaste el día de ayer, arrancamos en todo el país. Son cerca de 18,000 personas que están desplegadas a nivel nacional y que poco a poco van a ir visitando sus viviendas. Y ahí verá una de las preguntas que tú me decías, ¿cómo reconocer al censista? Y un llamado sobre todo... Sí, tengo a un colega aquí que estaba bastante preocupado porque decía cómo poder reconocer, porque en este contexto de inseguridad decía, ¿cómo no sé si es de una banda o no? O sea, digo... En el contexto en el que hay, es un poco difícil. Digo, tal vez en otro momento uno con toda la confianza le abría la puerta a cualquier persona. Ahora posiblemente sí genere mayor incomodidad. O resistencia, sí. Miren, el llamado a la ciudadanía es que tengan presente que nuestros censistas están debidamente uniformados, tienen una credencial, tienen una gorrita. Sabemos que esas cosas se pueden falsificar, así que usted no le abra la puerta al censista mientras no valide la identidad del mismo. Para poderlo hacer hay varias formas. Uno, pueden llamar al 1-800-080808 y usted le dice el número de cédula de la persona que le está golpeando la puerta de su vivienda para que nuestro call center lo valide. Otra forma de poderlo realizar, Denise, es mándenos un WhatsApp al 099 29 58 164. En ese WhatsApp, marque opción 1 y también ingrese el número de cédula de la persona que le está visitando y validamos que efectivamente se trate de un censista. Y lo último, también puede visitar la página web www.censoecuador.gov.es y hay una pestaña en la cual dice valide la identidad del censista, ingrese su cédula y podemos confirmar. Un elemento importante es que estamos articulando mucho con los barrios, sobre todo aquellos que están organizados, para que de antemano conozcan quiénes son los censistas y también nos ayuden a cuidar la integridad y la seguridad de los propios censistas, que finalmente son ciudadanos, que muchos de ellos, que ayer tuve una reunión de apertura del censo, muchos de ellos son jóvenes, es su primer empleo, están entusiasmados y obviamente tenemos que lograr que como barrios cuidémonos en este censo de población. Roberto, ahora, ¿qué pasa si uno no está en la casa?
luego lo vayan a buscar. Digo, ¿cuál es el plazo también que tenemos para censarnos? Por ejemplo, las personas que trabajamos todo el día, llegamos ya tarde a la casa, ¿cuál es el horario? Porque también asumo yo que tiene un Exacto. horario laboral corriente, pero si uno llega a la noche, digo, ¿cuál va a ser la posibilidad de censarse? Sí, para eso, miren, el censo está habilitado o nuestros equipos están en campo de 7 de la mañana a 7 de la noche, obviamente por temas de seguridad. Si usted es de aquellas personas que pasa mucho tiempo fuera de casa, quizás como Denise o como yo, nuestro censista cuando llega a su vivienda y si no hay nadie en casa, le va a dejar una cartita solicitándole una cita. En esa cartita el censista va a poner sus nombres, su número de cédula y su teléfono celular. De igual manera, mándenos un WhatsApp, llame al 1-800 para validar que efectivamente se trate de un censista y luego de ello nosotros agendaremos una cita previo consentimiento del ciudadano. Y si usted está de 7 a 7, ábrale la puerta al censo de población. No es necesario que todos los miembros del hogar se queden en casa. Ustedes realicen sus actividades de manera normal, salgan a trabajar y a estudiar y nosotros estaremos visitando durante estas 6 semanas del censo. Tengo algunas inquietudes, Roberto, aquí en el chat. Dice, están diciendo que se envíe un WhatsApp o un correo para identificar a los censistas. ¿Cómo hacer las personas de la tercera edad que no manejan estas alternativas? Bueno, en este caso, nosotros obviamente para el tema de adulto mayor, por ejemplo, es una lógica mucho de trabajo de puerta a puerta. Cuando el INEC llega a su barrio, va a estar 6 semanas. O sea, no es que llega un día un censista o un perfecto desconocido y ustedes simplemente tienen dudas. Lo que vas a tener es literalmente 6 semanas un censista recorriendo vivienda por vivienda, manzana por manzana en un barrio determinado. Ahí apelamos mucho obviamente a la colaboración de los vecinos y sobre todo adultos mayores que no necesariamente pueden llamar al 1-800 o mandar un WhatsApp. Ayudémosle al vecino también para que puedan confirmar. Y lo que hemos hecho mucho es que en algunos barrios estamos justamente articulando con las urbanizaciones y con los líderes barriales para que de antemano también nos ayuden a difundir quiénes son con nombre y apellido las personas que están visitando su barrio. Ahora también me dicen cómo hacer con la entrega del número de cédula. Creo que ha sido una de las también preocupaciones más amplias. Hay gente que dice que no debe dar su cédula de identidad tan fácilmente. Digo, ¿cómo han podido corregir o socializar esta idea? Mira, claro, el INEC tiene un marco legal bastante claro que le faculta solicitar información de carácter personal. No hace un año, no hace 2 años, sino hace más de 46 años. El tema de la cédula de ciudadanía, insisto, su información solamente va a ser utilizada con fines estadísticos. Varios países de la región utilizamos esto en los censos de población con una lógica de potenciar el uso de la información futura. Costa Rica, Colombia, Argentina, Paraguay, que está el día de mañana, hace su censo de población. Todos solicitamos este tipo de información. Su información está segura, como les digo. Y acá viene un tema adicional. No es la primera vez que solicitamos información de carácter personal. La cédula y los nombres es información de carácter personal. Y lo hacemos desde 1950. Ahora, es gracias a este tema de la institucionalidad que tiene el INEC, que por ejemplo podemos saber los niveles de pobreza, los niveles de desnutrición crónica infantil, y los temas de violencia de género. Tú, por ejemplo, estuviéramos en una conversación de estas de no entregues información sobre si fuiste o no objeto de algún tipo de violencia intrafamiliar. La única forma de hacerlo en el país, dado que muchas mujeres no lo denuncian, es que el INEC lamentablemente no. Claro, y es que el INEC llega a una vivienda con una censista, con una encuestadora, por ejemplo, y te hace este tipo de preguntas. Así que, más bien aclarar a toda la ciudadanía, no, esto es un tema nuevo. Esto es un tema que el INEC tiene clarito, la ley que lo faculta y también la ley de estadística y la ley de datos personales también nos restringe, nos deja muy claro el uso que tenemos que dar de esa información. Y esa información es solamente con fines estadísticos. ¿Y han tenido tal vez alguna denuncia o algo que ha ocurrido, por ejemplo, la mala utilización de la cédula en el proceso de censarse o no? Sí, de hecho hubo algún tipo de acción de la cual ya fue por los jueces, digamos, ya fue descartada. Lo cual obviamente, digamos, nosotros súper respetuosos de las personas que así colocaron y nosotros desde un punto de vista técnico jurídico hemos hecho la defensa correspondiente y más bien aclaro, o sea, insisto, no es un tema nuevo, es un tema que el INEC tiene la competencia y sobre todo que la ciudadanía esté tranquila en este aspecto de darla o de proporcionar información. Para ir terminando, Roberto, hay algunas inquietudes más bien también con el tema, cómo han manejado, por ejemplo, el censo de las diversidades. Entiendo que se incluye ahora
y es un tema fundamental. Yo leía bastante que este es un espacio que promueve claramente también o habla sobre el tema de las diversidades. Digo, ¿qué cambian en este sentido? ¿Cómo se van a censar a las personas LGTBIQ+? ¿Cuáles son las preguntas? Escuchaba que son algunas de inclusiva, pero también había algunas observaciones. ¿Cómo han trabajado con eso? Mira, con este tema, uno es que la construcción del cuestionario fue participativa, fue técnica, al menos 3 años, con más de 1.800 personas. Una de esas personas o colectivos fueron justamente las organizaciones de los LGBTQ+. Son 2 preguntas que están en el censo de población, son de carácter opcional, es decir, si usted por A o B circunstancia no se siente cómodo o prefiere no responder, no lo puede hacer, pero más bien el llamado, sobre todo a los colectivos de poder responder estas preguntas porque es la única forma de visibilizar. Y aquí hago una reflexión un poco más histórica, Denise. Desde 1950 que venimos haciendo censos de población, fue recién en el año 2001, en el censo de ese entonces, que en el país se preguntó sobre autoidentificación étnica. Antes de eso no sabíamos cuántos indígenas, afros, montubios había en el Ecuador. Por ende, tampoco sabíamos las brechas sociales que estaban sufriendo justamente y acarreando los pueblos indígenas, afros y montubios. Y fue un hito. Seguramente en esos años no había redes sociales. Sí. Seguramente muchos de nuestros abuelos, padres diciendo, uy, ¿cómo van a preguntar esto? Que es un tema tan personal. Bueno, le hago esa misma reflexión ahora en el siglo XXI. Tenemos exactamente los mismos derechos. Este censo es de derechos y dejar que la población obviamente diga qué es lo que siente y cómo se autoidentifica, en este caso con su diversidad sexogenérica. Y para ir concluyendo también, justamente nos mandaban un audio familiares de censistas que decían cómo salvaguardar ahora también la seguridad de ellos. Entiendo que hay mujeres censistas, claramente no es un tema de género, sino de persona, pero cómo también protegerlos a ellos, por ejemplo, en los barrios más vulnerables, de conflictos. Entendemos la conmoción social, por ejemplo, ayer nos contaba una defensora de derechos humanos que, por ejemplo, para entrar a los barrios más vulnerables o de conflicto ahorita en Guayaquil, les cobran incluso una vacuna. Digo, en estos temas tan álgidos, ¿cómo llegar a censar ahí? ¿Tienen alguna estrategia diferente o lo hacen normal? No, total, tenemos una estrategia completamente distinta en los barrios complejos. Una de ellas, y esto no es nuevo, ¿no? Parece que ahora en el censo recién todo el mundo empieza a hablar, pero nosotros todos los días hacemos encuestas de empleo, de desnutrición, medimos la inflación y tenemos que ir a todos los estratos y sobre todo estos barrios complejos. Las estrategias es siempre pedir autorización al barrio, de cajón. 2, nuestros censistas son del propio territorio. 3, en algunos espacios, de hecho, vamos a tener el acompañamiento de la policía y las Fuerzas Armadas, dependiendo del nivel de complejidad del territorio. Y además de eso, en este censo de población hemos hecho mucho énfasis en la capacitación a los censistas para que sepan de derechos humanos, que sepan sobre la sensibilización sobre los temas sexogenéricos, movilidad humana, autoidentificación étnica, protocolos de autocuidado. Es más, aprovecho, ¿no? Tengan presente que a nuestros censistas, por ejemplo, les hemos mencionado que no lleven pertenencias, relojes, aretes, ni nada que puedan dar papaya. 2, que no acepten alimentos. 3, a los vecinos, recíbale obviamente desde la puerta, no le permita ingresar por su seguridad y la seguridad también de los censistas. Y finalmente también tienen protocolos, por ejemplo, qué hacer en caso de un hurto, de un robo. No hay que poner resistencia, primero está la seguridad de nuestros censistas, tienen un seguro de vida, las tablets obviamente también están aseguradas. En algunos sectores ni siquiera vamos a ir con tablets, vamos a ir con papel por obvias razones, por temas de seguridad. Así que lo tenemos bastante mapeado y esto es parte del trabajo de muchos años del INEC y también compartir historias, como por ejemplo con los hermanos colombianos, cómo hacían los censos en Medellín en los años 90, cómo hace el INEGI de México los censos literalmente en estados controlados por los narcos. O sea, esto no es nuevo para el país, sí. Y esto es un gran reto que tenemos ahora en este censo de población. Que ojalá deje de serlo. Digo, Roberto, bueno, y para ya despedirte finalmente, ¿cuáles son las sugerencias prioritarias que hay que tener y que ha sido retador también para el INEC? Bueno,
Quizás para cerrar, Denise, ahí el llamado a los vecinos, a las vecinas que nos están escuchando, ábrale la puerta al censo de población, su información está segura. Recuerden que este es un tema cívico, le va a servir a los próximos 221 alcaldes o alcaldesas. Esta información no sirve para los próximos 2 años, sirve al menos para los próximos 10. Es un tema que después de 12 años es extremadamente importante saber las nuevas condiciones de vida del Ecuador. Dónde estamos, cómo estamos y sobre todo en qué condiciones vivimos, para que luego ustedes como ciudadanos les exijan a todos aquellos que hacen política pública mejorar sus condiciones de vida, pero para ello necesitamos obviamente el apoyo de todos ustedes para levantar esta gran fotografía del Ecuador que es el censo de población. Es solo una última inquietud porque a veces los comentarios también es importante prestar bastante atención para que no se genere después otras informaciones. Primero que me mandan una sobre un hecho que robaron a un personal que realizaba el censo en la comuna Petrillo del cantón Nobor en la provincia del Guaya. El hecho delictivo quedó registrado en vivo. No sé cómo ustedes, justamente ahí tenemos el video, no sé si eso se pudo verificar, conocieron cómo está el censista y esos son los retos, ¿no?, que tiene también el INEC, supongo, ¿no? Sí, de hecho lo vimos a través de un periodista que colocó esta información, lo estamos justamente confirmando. Algo importante es como ustedes pueden ver, el cómo el censista hace uso del protocolo que le habíamos mencionado, ¿no?, de no poner ningún tipo de resistencia. Tenemos mapeado muy claro cuáles son los sectores más complejos donde no entramos con tablet, entramos con papel. Estos temas sabemos que pueden pasar y van a suceder, pero obviamente también les pedimos al barrio, ¿no?, que nos ayuden también a cuidar a los censistas. Es un tema muy delicado, muy importante de cuidarle al censo de población y ayudarnos justamente a que los chicos puedan realizar su trabajo. Así es, yo te quiero agradecer, Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadísticas de Incensos. Antes también habíamos tenido un error en tu apellido, te pido mil disculpas, pero es importante esto y poder diluir todas estas inquietudes, porque lo que más preocupa a la ciudadanía es la inseguridad que estamos ahorita enfrentando, pero además también entendemos lo importante que debe ser, y sin duda no ocurrió este proceso por el tema de la pandemia, así que hay bastantes retos. No sé si hay cifras o algo solo para concluir que vean desde el INEC en temas también de territorio que antes no identificaban. No, o sea, en realidad lo que puedo decir es como una primera cifra fuerte, es que 2.3 millones de ecuatorianos se censaron por internet, hubo buena aceptación en territorio, esperamos llegar a cerca de 18 millones de personas censadas en el Ecuador. Recuerden que este censo no solamente es de los ecuatorianos, censamos y contabilizamos a todas las personas en el territorio nacional, hermanos venezolanos, hermanos colombianos y de cualquier nacionalidad, no importa si tienes o no tienes, si estás en condición de movilidad humana, todos deben ser contabilizados porque luego necesitamos obviamente cuantificar las demandas del territorio y para ello el apoyo de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadísticas de Incensos del INEC. Nosotros igual subiremos la entrevista y si usted tiene más dudas que no han sido aún solventadas, escríbanos también al chat de las Guarmis y a las redes de Radio Pichincha para poder también socializarlos. Vamos a una pausa brevísima y regresamos ya con más de las Guarmis.